Seguimos con el profesor José María Alsina hablando de la vida familiar a la luz de la Sagrada Familia de Nazaret, modelo y referencia para toda familia cristiana. Y vamos a empezar comentando hoy la vida ordinaria de la Sagrada Familia, ¿no? Que es la vida familiar, la vida cotidiana, por así decirlo. ¿No es así? Exactamente. Llama mucho la atención, nos tendría que admirar, que la época más larga de la vida de Jesús aparece en el Evangelio con muy pocas palabras. Casi no sabemos nada. Y esto nos tiene que hacer reflexionar cómo es que prácticamente, según los escrituristas, la presentación del niño Jesús en el templo, el niño Jesús predicado en el templo es aproximadamente a los 12 años, empieza la vida pública a los 30 años, casi 20 años pasan en Nazaret. De estos 20 años, simplemente nos dice que subió con ellos a Nazaret, les estaba sujeto y crecía. Bien, después lo podemos comentar. Pero el primer aspecto, digamos, que vale la pena reflexionar es ¿por qué tan pocas palabras para un tiempo tan largo? Y yo creo que tiene, digamos, esto una razón. Que la vida ordinaria, que es muy importante, pero necesita pocas palabras de explicación y al mismo tiempo es muy rica. Y de hecho, sobre todo en el mundo moderno, todos buscamos lo extraordinario, lo imprevisible. Y no nos damos cuenta la riqueza grande de la vida ordinaria. La vida ordinaria es la que nos va conformando, es el día a día, los detalles, digamos, en la vida de relación. En la vida familiar especialmente, tiene una gran importancia porque la vida ordinaria es la que educa a los hijos. Muchas veces pensamos que la educación de los hijos depende de un gran sermón o de un gran acontecimiento, y no es así, sino el gota a gota de día a día. Y por otro lado, vivir la vida ordinaria con intensidad, yo diría con ilusión. Que cada día hagamos lo mismo no quiere decir que las cosas sean rutinarias, sino cada día realmente la vida expresa toda su riqueza y todas sus posibilidades. Un primer aspecto de la Sagrada Escritura en relación a este pasaje que queremos comentar es que dice que les estaba sujeto, ¿no? Es curioso, ¿no? Como todo un Dios está sujeto a la criatura. Sí, y esto nos da una gran lección, que es la lección de la obediencia y de la autoridad. Yo creo, digamos, con estas palabras, la Sagrada Escritura nos quiere subrayar que en la Sagrada Familia había autoridad. Había autoridad porque sin autoridad no se puede vivir familiarmente. Y es uno de los aspectos que hoy día están más en crisis. La crisis de la autoridad del Padre. Hay algún autor que señala que justamente en este momento empieza la importancia de San José en la vida de Jesús. San José, evidentemente, que ha hecho ya cosas importantes, digamos, se ha preocupado de cuidar a la familia en todas las circunstancias difíciles. Y ahora empieza la vida ordinaria en la cual nos podemos imaginar lo que era la vida de Nazaret, la vida de trabajo de San José, la vida, digamos, del cada día, de cuidar de las cosas, digamos, que hacen todas las familias. Y en esta vida de San José estaba no simplemente cuidando a la Sagrada Familia, sino educando al niño Jesús, lo cual resulta un poco sorprendente. ¿Es posible educar al Hijo de Dios? Y según lo que dicen los teólogos, humanamente Jesús aprendió, y por esto dice después que creció. ¿Y este aprender qué aprendió? Aprendió realmente a lo que tenía que hacer en la vida pública. Aprender a lo que significa realmente, digamos, viendo a San José, estar en manos del Padre. San José era un hombre que vivía confiado totalmente en Dios. Y esta confianza en Dios, que la tenía naturalmente el Hijo de Dios por ser Dios, pero humanamente la aprende de su Padre. Y esto es digno de ser considerado. Algún autor señala algo muy bonito. Decía, Jesús se ofrece finalmente en su vida en la cruz. Pero este ofrecimiento en la cruz, de alguna manera lo aprendió al lado de San José, ofreciendo San José el día a día. Había un autor que decía que, según lo pensemos, a veces es más difícil Nazaret que el Calvario. En el sentido siguiente. El Calvario, digamos, las cosas difíciles, heroicas, son cortas. El Nazaret es largo. Y largo significa fidelidad, perseverancia. Son virtudes muy importantes, sobre todo en el mundo de hoy. Claro, de hecho, los mártires han tenido actos heroicos, ¿no? Gente que llevaba una vida un poquito desordenada, a la hora del martirio, pues dio la vida por Cristo y fue mártir, ¿no? Aunque luego su vida pues fue un poco desordenada. A veces se da en estos casos. Sí, y es de admirar, y es la fuerza, la gracia de Dios, y en la debilidad expresa toda su fuerza, como dice el prefacio de la Misa de los Mártires. Pero aquí estamos fijándonos en ese otro aspecto, digamos, que día a día, sin cansarse, sin pensar ya que esto es poco importante. En este mundo, antes lo señalábamos un poco,
muchas veces pensamos que las cosas importantes tienen que ser como muy espectaculares, ¿no? Porque vivimos en un mundo, digamos, de grandes innovaciones y grandes cosas espectaculares y no nos damos cuenta, digamos, de lo humilde, de lo sencillo, digamos, que es lo que conforma la vida de las personas. Una persona solamente puede ser feliz y al mismo tiempo una persona solamente puede ser fiel a Dios si cuida la vida ordinaria. Claro. Y hay una expresión que emplea mucho también la Sagrada Escritura que dice: María guardaba todo esto en su corazón. ¿Qué significa guardar las cosas en el corazón? El otro día lo hablamos un poco. Guardar las cosas en el corazón quiere decir meditarlas, pensarlas y quererlas, ¿no? Digamos, y también supone, cuando decimos que las guardaba en el corazón, que había, lo dice Pablo VI cuando fue a Nazaret, hizo allí un discurso precioso. Y habló de que en la familia de Nazaret había silencio. Había silencio, y un silencio no inexpresivo, sino un silencio de escuchar realmente la voz de Dios en las cosas, digamos, justamente de cada día. En el mundo de hoy es un mundo, digamos, de mucho ruido, ¿eh? Hay este libro, digamos, del cardenal Sara en que habla de la importancia del silencio y de alguna manera la única forma de poder escuchar aquello que Dios nos quiere comunicar es en el silencio. Y cuando dice que María guardaba las cosas en su corazón, quería decir también esto, que estaba en una actitud contemplativa. En una actitud contemplativa viendo, pensemos, digamos, es relativamente fácil de imaginar, cómo se tenía que gozar interiormente la Virgen viendo lo que hacía Jesús. Digamos, y esto realmente ella, cuando lo veía sensiblemente y cuando no lo veía, digamos, lo gozaba interiormente. Esto es un ejemplo, digamos, para todos, digamos, de saber realmente tener en la vida una vida contemplativa, contemplando todo aquello que hay de bueno, de bello, porque todo lo bueno y lo bello viene de Dios. También hay una expresión muy bonita que dice que el niño crecía en edad, en gracia y en sabiduría, ¿no? ¿Cómo siendo Dios, que es perfecto, omnipotente, omnipresente, puede crecer? Esto lo explica Santo Tomás, digamos, y es el gran misterio de la encarnación, que un Dios se ha hecho hombre. Y como hombre es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre, todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Y por lo tanto, digamos, como hombre aprendía, digamos, de la experiencia de la naturaleza, aprendía la experiencia de los otros hombres, aprendía su oficio, pero además, digamos, cuando leemos estas palabras tenemos que pensar también en nuestra vida familiar, ¿eh? Los padres tienen como misión hacer crecer a sus hijos, Y el crecimiento se hace no por la voluntad de los padres, sino porque el hijo está dispuesto, su naturaleza, a crecer, ¿eh? Pero hay que cuidar de que no impida este crecimiento, no impedirlo a los padres, digamos, queriendo, digamos, sujetarlos de una forma indebida, no dándoles los consejos que tienen que dar. Lo mismo una planta, digamos, crece porque tiene fuerza para crecer, pero hay que regarla, hay que cuidar que le toque el sol, digamos, todas estas cosas, digamos, y los padres muchas veces el crecimiento, digamos, de un hijo no da inmediatamente sus frutos. La educación exige paciencia, y la paciencia es pensar que el crecimiento dará lugar a sus frutos cuando llegue el momento. Podíamos pensar, que no fue así en ningún momento, que San José y la Virgen podían haber tenido, diríamos, como impaciencia y decir, bueno, ha venido el Mesías, pues ya que se manifiesta a los hombres. Pasó años sin que nadie se diese cuenta, excepto sus padres, de que aquel niño, Jesús, aquel jovencito, aquel adolescente, aquel joven, era el Hijo de Dios. Profesor, hay una comparación muy bonita, no sé si usted nos la podía explicar un poco más, que explica muy bien todo esto, ¿no? De cómo siendo Dios, siendo perfecto, podía crecer, ¿no? Y pensemos el sol en todo su brillo y su esplendor, cuando aparece en el horizonte, cuando va amaneciendo, aparece tímidamente, un poquito rojo, y a medida que se acerca al cenit del día, pues va creciendo, ¿no? Y según lo vemos, parece que está creciendo cuando el sol sigue siendo sol todo el rato, ¿no? Sí, hay algo más que esto, está bien. Todas, digamos, las cosas de Dios siempre utilizamos un lenguaje analógico, porque Dios nos supera, digamos, siempre está más allá de todo lo que podamos nosotros comprender. Pero por esto mismo utilizamos, igual que cuando hablamos de la Trinidad, utilizamos a veces metáforas, ejemplos, digamos, para entender lo que es el gran misterio. Y la encarnación es un gran misterio que Dios se ha hecho. Esto es un gran misterio y por lo tanto todo lo referente a ello, digamos, viene de alguna manera cubierto por este misterio. Sin embargo, digamos, hay algo más por una razón, porque el sol, digamos, simplemente sol, que da luz, ¿eh? Pero Jesús es verdaderamente hombre. Aquí es el gran misterio, verdaderamente hombre
y de la mente de Dios. Esto es el gran misterio. Y por lo tanto, digamos, no simplemente bajo la apariencia humana crecía, no es que decía, mira, parece que crece, parece que ya tiene experiencia de ello. No, Jesús no sabía hacer de carpintero. Está bien matizado ese matiz. No sabía hacer de carpintero. Y gracias a José supo hacer de carpintero. No sabía hablar. Y gracias a sus padres supo hablar. Es la palabra eterna, no sabía hablar. Sí, Es un exacto. misterio. Un misterio grande. Pero esto es así. Sí. Si no, no sería verdaderamente hombre. Si no, pensaríamos que era, digamos, como... Que toma apariencia Sí, humana. exactamente. Claro. No, verdaderamente hombre, verdaderamente hombre. Eso Y también es una herejía, ¿no? Los que piensan que solo era Dios y no era hombre. Sí, Eso tanto también que es sí, una herejía. y tanto. Y por esto es importante decir, la relación que tenían José y la Virgen con Jesús era verdaderamente la relación de los padres con el Hijo. Digamos, lo hemos visto cuando el niño se perdía. Y aquí también en Nazaret, digamos, la vida tan ordinaria. Podemos pensar cómo esperarían las fiestas, cómo esperarían, digamos, cómo tratarían a sus parientes. Digamos, todas las cosas que pasan en una familia, pasaban en aquella familia con una, digamos, característica. No había nada desordenado. Todo estaba ordenado. Tan ordinaria y tan cotidiana que le llamaban el hijo del carpintero, como Exacto, se puede decir aquí el hijo del panadero, o sea, tranquilamente, ¿no? Cuando es conocido, digamos, después y de alguna manera casi despreciado, porque dicen, ¿cómo puede ser que sea el Mesías, es el hijo? Todos lo conocían por el hijo del carpintero, lo cual quiere decir que le marcó, que Jesús quedó marcado por su padre, por José. Le encasillaron, le etiquetaron. Exactamente, ¿no? Digamos, el hijo del carpintero, lo cual quiere decir que era conocido José, digamos, como un buen carpintero. Por esto, digamos, en los pueblos, digamos, en muchos casos, hay personas que ya no, digamos, antes, ahora no ocurre así, pero que había gente que a veces no tenía, su nombre casi era desconocido y se conocía porque era el hijo, digamos, de tal persona. El hijo del herrero. Exactamente, y entonces incluso quedaba el nombre, digamos, después como apellido. Pues Jesús, yo supongo que cuando oía él en su vida pública que le decían que era el hijo de José el carpintero, se debía gozar en esto, pensando otra vez en San José, lo que San José cómo lo había cuidado y cómo le había enseñado. Y hay tantas cosas que aparecen en la vida pública de parábolas y uno piensa, esto lo aprendió de José. Antes de acabar este capítulo quedan dos puntos, uno el de la Santa Muerte de José, ¿no? En brazos de Jesús y María, pero antes de este punto quiero comentarle el ejemplo de Carlos de Foucault, ¿no? Que él vivió esa espiritualidad de la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret. Sí. Carlos de Foucault tenía, digamos, a lo largo de toda su vida, siempre tuvo esta preocupación. Lo más importante es esta relación, diríamos, profunda, ordinaria, íntima, con Jesús. Y claro, quien tuvo esta relación tan larga, tan íntima, fueron José y María. Y por lo tanto, acercarnos a Nazaret es aprender de cómo hay que tratar a Jesús y cómo hay que contemplarle. Digamos, es de alguna manera una síntesis de toda la vida cristiana, tanto, digamos, de la vida familiar como de la vida apostólica. Digamos, de allí nace todo, porque de Nazaret después vendrá, digamos, la luz para toda la humanidad y la vida pública, pero Nazaret, digamos, está preparando todo aquello. Esto realmente es algo admirable. Y ya para finalizar, y como colofón de este capítulo de la vida ordinaria, vamos con la muerte de José, ¿no? Un hombre que pasó pues desapercibido prácticamente a los ojos del mundo, pero sin embargo es patrono de la Iglesia, es el esposo de María. ¿Cómo José es patrono de la buena muerte? Porque murió en brazos de Jesús y de María, que realmente es la oración más perfecta, ¿no? O sea, no se puede morir mejor. No tenemos ningún dato bíblico que nos indique cómo murió José, pero todos los escrituristas coinciden en esto. Si de José no se habla, por ejemplo, en los primeros pasos de la vida pública de Jesús, por ejemplo, en Caná de Galilea, señalan que José había muerto. Y por lo tanto tenemos que suponer que murió, y vaya, con toda seguridad murió al lado de Jesús y de María. ¿Qué muerte mejor podemos desear? Por esto San José es el patrón de la buena muerte, porque de alguna manera tendría que ser nuestra plegaria morir en brazos de Jesús y de María. Y por otro lado también pensar lo siguiente, que es muy importante, cómo la familia tiene, digamos, que acompañar a la hora de la muerte. Hoy día, desgraciadamente, la gente se muere en los hospitales. Es una gran desgracia. Y los niños no tienen que estar presentes porque se pueden asustar, sí. ¿no? Y antiguamente era normal, moría el abuelo, estaban todos los nietos, todos rodeándolo, y era muy bonito y la gente se acostumbraba a la muerte, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de gente, de parientes nuestros, que han podido morir, digamos, despidiéndose de cada uno de los miembros de la familia, y rodeados? No puede ser la muerte más feliz. Y por otro lado, incluso el testamento espiritual, que es muy bonito, ¿no? Conozco una tía abuela que lo hizo, ¿no? Reunió a todos sus hijos
y les dio, estaba agonizando, les dio un legado, ¿no? Y dijo, a fulanito, pues cuida de tal, tú que seas el que un poco los lleve, ayudaros cuando Sí, os sí. tengáis necesidad. Eso es muy bonito, ese legado. Que Y luego... tanto. Y es una gracia, una gracia. Yo lo explicaba un día, un amigo decía, yo tenía una madre muy mayor y tenía mucho miedo a morirse, tenía ya 90 y pico de años. Un día le reunió a los hijos y dice, me parece que voy a morir, pero si estás normal, me parece que voy a morir. Se despidió, dice, con una alegría. Aquella mujer que tenía tanto miedo, se despide de los hijos con una alegría y al día siguiente se murió. Es una gracia de Dios que le dio, Sí, diríamos, sí. especial, porque Dios, a veces tememos la muerte y es normal que la temamos porque es un castigo, pero Dios prepara también y nos da, digamos, una muerte en sus brazos si la pedimos. Sobre todo la muerte del justo es muy buena, ¿no? Sí, El que sí, ha vivido sí. bien, pues luego Exacto. muere con paz y la Sí, vida sí, tranquila, sí. ¿no? Si pedimos esto a San José, estoy seguro que todos los devotos de San José tienen una muerte, diríamos, acompañada de él. Pues lo dejamos por hoy, si le parece, profesor Alsina, este programa sobre la vida ordinaria en Nazaret, y espero que les ayude a las familias católicas que vean este vídeo, pues a tener como modelo a esta Sagrada Familia, ¿no? Jesús, José y María en Nazaret, una vida de silencio, de pobreza, de recogimiento, de caridad, y también esperemos que este programa ayude para que todos los que lo vean tengan una buena muerte y ayuden a morir bien a sus seres queridos, y sean muertes cristianas edificantes como antiguamente. Muy bien, muy bien. Pues al final, muy bonito. Muy bien.